la semana pasada. Buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar al congresista Wilson Arias por la invitación para estar aquí con todos ustedes. Estoy verificando que efectivamente ya la presentación lista. No tengo mucho tiempo, así que voy a hablar muy rápidamente. ¿No agarra? ¿Tienen que hacerle algún comando para...? No. Ok, no. Espérate. Disculpen, un segundo. Sí, está conectado. Mientras que se soluciona el problema, básicamente lo que quería hablar es para expandir un poco el debate, darnos cuenta de que lo que está ocurriendo en Colombia, de que esta reforma que está proponiendo el gobierno ocurre en un debate, en un contexto internacional muchísimo más amplio. Entonces, en ese sentido, el punto que quiero hacer aquí es diferente a lo que se ha hablado esta mañana, porque si vemos todas las presentaciones muy interesantes que se han hecho a lo largo del día, nos han hablado desde la perspectiva de las finanzas públicas. Ahora lo que yo quiero acercar es el tema para los estudiantes aquí presentes, para las familias, de cómo esta reforma va a afectar su bolsillo a través de los mecanismos de endeudamiento. Entonces uno se puede poner a pensar, bueno, pero ¿cómo sabemos cómo nos va a afectar el endeudamiento si recién esta propuesta se va a hacer? Y ahí es donde viene el contexto internacional, porque podemos mirar el caso chileno, el caso del sistema de educación superior chileno. En Chile, básicamente desde el año 1994, se ha venido expandiendo y profundizando este modelo donde se provee la educación superior a través del acceso al crédito. Entonces es bien interesante porque si vamos a ver hoy en día en el caso chileno, cerca del 60% del gasto público en educación se realiza a través de mecanismos de crédito. Para que tengan una idea, en la propuesta que se está haciendo actualmente hoy en Colombia, esa cifra es de alrededor del 40%. Y es muy interesante porque si por ejemplo vamos a ver lo que ha pasado con el número de personas que pueden acceder a la educación superior en Chile, efectivamente se ha dado un salto muy importante. Mientras que en 1990 habían alrededor de 200.000 personas, de 200.000 estudiantes universitarios, en la actualidad hay alrededor de 700.000, es decir, se triplicó el número de personas en la educación superior en Chile. ¿Cuál es el problema? El problema es que los cupos se incrementaron de forma masiva, pero el gasto público en educación no creció de la misma forma. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el dinero para financiar esta expansión de la educación provino de otras fuentes. ¿Y cuáles fueron esas fuentes? Bueno, si comparamos a Chile a nivel internacional, lo que tenemos es que, por ejemplo, mientras que a nivel internacional en los países de la OECD el Estado financia el 70% del gasto en la educación pública superior, en el caso chileno es menos del 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias tienen que sufragar de su bolsillo más del alrededor del 85% de los gastos de la educación superior. Entonces, esto viene asociado a otro problema, porque en el momento en el que Chile se empezó a fomentar este modelo de acceso a la educación a través del crédito, no se impusieron controles a las matrículas. Entonces, teníamos ahora más temprano al senador Robledo mencionándonos que esperaban que, por ejemplo, se dieran incrementos en las matrículas del 20%. Si vamos a ver lo que ocurrió en el caso chileno es mucho más preocupante. ¿Por qué? Porque en las instituciones de educación superior privadas, las matrículas en menos de 10 años crecieron más de un 45%. Si vamos a las universidades del sistema de élite chileno, el CRU-CH, las matrículas se incrementaron más de un 92%. ¿Y eso qué implicó? En la medida en que se incrementaron masivamente los costos de las matrículas en el sistema educativo superior chileno, también se fueron incrementando de forma progresiva los niveles de endeudamiento de las familias. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, los indicadores... No, está bien, no hay ningún problema, ya puedo seguir así. Entonces, si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en el tema de endeudamiento, el caso chileno es muy dramático. ¿Por qué? Porque si vamos a comparar lo que ha ocurrido en este país latinoamericano, tenemos que
si comparamos el nivel de la matrícula, el costo de la matrícula con el nivel de los ingresos de las personas, es el indicador más alto del mundo. Más o menos para que tengan una idea, las matrículas en Chile representan alrededor del 40% del ingreso per cápita en este país. Y esto ha llevado, como les estaba diciendo, a niveles altísimos de endeudamiento. Para que tengan otra vez una idea, hoy en día un estudiante en Chile se está graduando con una deuda promedio de $30.000. Esos son alrededor de 50 millones de pesos. Entonces, cuando estos estudiantes se gradúan y van a intentar empezar a trabajar, enfrentan un problema muy serio. ¿Por qué? Porque los volúmenes de endeudamiento representan casi el 180% de su ingreso. Es decir, la deuda representa más de 2 veces lo que ganan anualmente. Otra forma de ver esto es, por ejemplo, cuánto tienen que pagar los estudiantes en Chile mensualmente una vez se gradúan. El indicador es que es más o menos el 20%. Es decir, que si estas personas, que si un estudiante se gradúa y gana $1 millón, tiene que destinar más de 200.000 pesos mensuales a pagar el crédito. Y paga este crédito no en 5 años, no en 10 años, en 15, 20 años. Es decir, que estudian durante un periodo de 5 años, pero el peso de la deuda lo tienen que soportar a lo largo de un periodo de más de 20 años. Y aquí hay una dinámica mucho más preocupante, porque yo les estoy hablando de los datos agregados de toda la población. Sin embargo, precisamente como una de las bondades de este sistema es permitirle el acceso a la educación superior a las personas de más bajos ingresos, pues resulta que son las personas de más bajos ingresos las que reciben la mayor parte de estos créditos. En el caso, por ejemplo, del programa de créditos con aval del Estado, que fue implementado en el año 2005, alrededor de las 2/3 partes que reciben este crédito son personas de estrato 1 y 2, es decir, las personas con niveles de ingresos más bajos en Chile. Entonces, cuando vamos a comparar los volúmenes de deuda que estas personas tienen que adquirir para poder acceder a la educación versus lo que ganan, es mucho más dramático, porque las personas más pobres resulta que el crédito llega a representar 200-220% de su ingreso. ¿Y esto qué es lo que implica? Cuando se otorgan volúmenes de crédito tan altos, cuando no existe una capacidad de pago, pues la consecuencia directa es impago. Y es lo que se ve en Chile. Si vemos los dos programas más grandes de crédito estudiantil, el FSCU y el CAE, tenemos que progresivamente, en el caso del FSCU, que fue establecido en 1994, ha venido reduciendo progresivamente la tasa de pago. Hoy en día, menos del 45% de los beneficiarios pagan el crédito. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen los ingresos para hacer frente al endeudamiento que adquirieron para financiar su educación. Si vemos en el caso del CAE, también está aumentado y alrededor del 40% de las personas no pueden pagar sus créditos. Y una vez más, las tasas de impago más altas están concentradas en las personas de más bajos ingresos. Entonces, esta breve panorámica nos muestra algo, que este modelo que se quiere implementar aquí en Colombia otorga o crea una serie de beneficiarios muy definidos y una serie de perdedores también muy definidos. ¿Quiénes ganan? En primer lugar, ganan las instituciones educativas privadas, porque si vamos a ver lo que ocurrió en Chile, las instituciones privadas de educación superior incrementaron el número de cupos en más de 10 veces. El número de estudiantes en estas instituciones creció más de 10 veces, pero están supremamente concentrados en básicamente un grupo de 6 universidades, que lo que se han dedicado es abrir cada vez más y más sedes, otorgando una educación de mínima calidad, al mismo tiempo que incrementan masivamente las matrículas. Entonces, ganan estas instituciones de educación privadas, ganan asimismo las entidades financieras. Está estimado que más o menos los bancos que manejan la cartera de crédito estudiantil en Chile obtienen ganancias de entre 50 y 70 millones de dólares anuales, que obtienen precisamente de estos estudiantes de más bajos ingresos. ¿Quiénes pierden? Bueno, pierde en primer lugar la calidad del sistema educativo. ¿Por qué? Porque lo que vemos en Chile es que se crea, y esto se ha mencionado esta mañana, un sistema de educación superior altamente segregado, donde las mejores universidades cobran las matrículas más caras y solamente las personas de más altos ingresos pueden acceder a estas instituciones. El resto de las personas que no tengan dinero sencillamente
solamente pueden acceder a estas universidades privadas de garaje. Pierde la investigación y desarrollo. Lo que vemos en Chile es que el Estado ha venido reduciendo su participación en el gasto de investigación y desarrollo. Entonces sí, se incrementa el tamaño de la educación superior, el número de matrículas, pero esta educación no implica mayor desarrollo y mayor invención y desarrollos en este sentido. También pierde el Estado chileno. Porque en el caso del Estado chileno, que es muy diferente a lo que se está planteando aquí, si los estudiantes no pueden pagar, es el Estado quien garantiza el crédito. Entonces, desde la perspectiva de las instituciones financieras, ellas ganan cara o sello. ¿Por qué? Porque si el estudiante se gradúa, trabaja y paga, ellos ganan dinero. Si el estudiante se endeuda, se gradúa, pero no puede pagar, es el Estado quien paga el crédito y ellos igual siguen ganando. Entonces pierde el Estado porque ellos tienen que garantizar las ganancias del sistema financiero con este esquema de crédito. Y más importante aún, pierden los estudiantes y sus familias porque son las que deben sacrificar su ingreso y su patrimonio para acceder a lo que en primera instancia es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Y esto está consignado en la Carta de Derechos Sociales de Naciones Unidas. Entonces aquí, por ejemplo, si uno va a ver, y ya con esto voy terminando, si vamos a ver lo que se nos propone en la reforma, en el artículo 158, donde se menciona el tema del crédito, en la reforma se dice, bueno, es que no hay ningún problema, aquí vamos a otorgar crédito a las personas de estratos 1, 2 y 3, con una tasa de interés del 0%, para que la gente no piense que esto es por lucro, y otorgando una condonación del 25%. Pero al final, y esto es algo que no ponen en el ABC de la reforma ni en los documentos que están circulando de forma pública, ponen una frasecita que dice, todo esto está sujeto a disponibilidad de recursos por parte del Estado. Es decir, que el día de mañana que haya una reforma fiscal, el Estado puede perfectamente cambiar las reglas del juego, empezar a cobrar tasas de interés muchísimo más altas, decir que como el sistema está generando pérdidas, entonces es necesario otorgar estas carteras de crédito a instituciones privadas y adiós condonación y adiós todo sistema que supuestamente estaba diseñado para proteger a las personas. Entonces, para terminar, lo que es muy importante que toda la gente esté consciente aquí es que para poder organizar una resistencia efectiva a esta reforma muy agresiva que está planteando el gobierno es necesario tener en cuenta dos perspectivas. Primero una perspectiva personal y luego una internacional. Personal, ¿en qué sentido? Que todos tenemos que ponernos en la tarea de en todos los espacios que tengamos, en el bus, en la cafetería, cuando vamos a tomar el bar con nuestros amigos, cuando estemos con nuestras familias, hablar de cómo este modelo de educación, donde se nos obliga a endeudarnos para alcanzar ese sueño, esa premisa de la educación superior, nos está afectando, porque solamente así podemos crear una conciencia social respecto a este fenómeno. Y el contexto internacional, mirar qué es lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Vemos lo que está pasando en España, vemos lo que está pasando en Grecia, en Estados Unidos, en Chile, y es algo muy interesante. He tenido la oportunidad de estar en estos sitios, hablar con la gente, y hay algo aquí que es muy chévere y muy interesante, y es que los estudiantes son el eje de este fenómeno. Uno ve todas las historias de personas en todos estos países que adquirieron masivos volúmenes de deuda con la perspectiva de obtener un empleo y poder pagar esos créditos, y hoy en día el sistema, antes de ofrecerles esos empleos, los está expulsando, y son estas personas las que se están tomando las plazas a nivel mundial. Entonces el tema de la lucha estudiantil es central, y los dejo con un dato bien interesante. El día de ayer un funcionario del gobierno que se dedica al análisis de crédito estudiantil estaba mostrando que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la deuda estudiantil superó por primera vez en la historia la deuda de las tarjetas de crédito en el país. Hoy en día la deuda estudiantil en Estados Unidos supera los 850.000 millones de dólares. Y en el argumento que él dice, que está en una noticia de Bloomberg que salió el día de ayer, él dice que la razón por la cual el sistema se expandió tanto es porque se le otorgó crédito de forma masiva a personas que de entrada se sabían que no iban a poder pagar estos créditos. Y yo creo que eso es precisamente lo que se está montando hoy en día aquí en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Daniel Munevar, por la excelente explicación y por el análisis internacional.